Segunda hora. Transferencia de calor. Vamos a explicar radiación. Hoy es 2/3 del 2021. Son casi las 5. Entonces vamos a esperar para la segunda clase de radiación. Vamos a esperar que los muchachos ingresen. Ajá. Vamos a esperar que los muchachos ingresen otra vez de nuevo. A admitir. Habían 11 muchachos. Vamos a ver cuántos van a entrar de ahorita. Vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Me escuchan? Ok, Sí, profe. ok. Ujú. 4:54. Wow, 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 wow. Vamos a pausar. Y José no se admitió. Wow, Dios mío. Bueno, vamos a compartir. Aquí aparece Andrea Romero. Tac, 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 compartir, compartir pantalla, compartir Brownscape y compartir. ¿Dónde estamos? Ay, ya se me olvidó. Ajá, estamos por no, por acá. Ajá, fíjense. Vamos a compartir, vamos a ver, colocar este por acá. Hay 4 participantes, fíjense. Ok, entonces tendríamos esto. El factor de forma, como hemos dicho, va a depender de la superficie. Si nosotros tenemos una tabla o un bombillo, ¿no? Si nosotros tenemos la tabla y vamos a llamarlo, cambiamos de posición, por supuesto, el elemento reflexivo va a cambiar de dirección. Entonces quiere decir que eso influye sobre la transferencia de calor. Igual que la Tierra. Si nosotros estamos estableciendo la Tierra y el Sol está emitiendo una radiación. Pero si nosotros vemos sobre la Tierra y decimos, no, exactamente sobre el Ecuador existe o hay una mayor incidencia del flujo de calor. En cambio, sobre los polos, parte de ese flujo de calor llega y parte se desvía. Por lo tanto, allí el flujo de calor no se queda. Y al no quedarse, por supuesto, al desviarse, los polos se hacen más fríos. ¿Comprendieron por qué? Porque no es capaz, en este caso, de conservar toda la energía, sino que refleja parte de esa energía. ¿Por qué? Porque la Tierra es curva y allí el flujo de calor no entra con mayor incidencia. Ok, igual pasa si nosotros colocamos una tabla. Si nosotros colocamos una tabla y la cambiamos, en este caso, del ángulo de incidencia, la tabla en realidad cambia cómo puede, en este caso, absorber ese flujo de calor. Y por eso es que habíamos dicho al principio que el por qué hacían las casas a 2 aguas. ¿Para qué? Para hacerlas más frescas, con ese sentido. Pero aquí en Venezuela prácticamente se perdió esa tradición con la eliminación de los techos rojos. El techo rojo. El techo rojo, por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Que esos techos rojos mayormente estaban hechos de madera
y por supuesto también estaban hechos de, vamos a llamarlo, un material refractario que viene siendo la teja, ¿comprendieron? La teja no absorbe calor como el concreto. Al no absorber, por supuesto, la teja hace más fresca el techo. Entonces, si nosotros vemos en las casas ricas, ustedes ven, tienen tejas. ¿Por qué tienen tejas? Porque simplemente con esa teja eh, disminuyen esa transferencia de calor. Y no solamente eso, sino que le colocan un machimbrado. ¿Por qué el machimbrado? Ah, porque el machimbrado también disminuye la transferencia de calor, la madera. ¿Comprendieron? Entonces, hay otras que la forran de corcho, ¿no? Nada, para evitar ruido y etcétera, 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 pero también para evitar el calor. ¿Comprendieron? Y otras que le colocan un cielo raso. Oh, ok, entonces allí tendríamos la transferencia de calor. Entonces, ok, esa es una forma de cómo nosotros podemos evitar la transferencia de calor. Ok, hay muchas formas de cómo evitar esa transferencia de calor. Entonces, aquí tendríamos entre dos cuerpos, tendríamos el flujo de calor entre dos cuerpos negros. El área sería igual para ambas, ¿no? La emisividad, si son cuerpos grises, sería igual para ambas, pero esto no es igual. ¿Por qué? Porque depende de la constante de Stefan Boltzmann. La constante de Stefan Boltzmann sí es igual para ambos, pero la temperatura no es igual para ambos. ¿Está bien? Ok, entonces ahí tendríamos para dos cuerpos. Aquí cuando nosotros tenemos un coeficiente convectivo y el coeficiente convectivo está dado a través de la radiación, viene siendo igual, ¿no? Depende de lo que nosotros estamos tomando como coeficientes convectivos. Potencia emisiva de un cuerpo negro, simplemente sigma multiplicada por la temperatura a la cuarta. O el flujo de calor es igual al área por sigma por el área multiplicada por la temperatura a la cuarta. ¿Comprendieron? Cualquiera de las fórmulas es válida. Ok, ¿qué más? Ajá, cuando nosotros tenemos un cuerpo, vamos a llamarlo un recipiente, vamos a decirlo así, y el recipiente está completamente al vacío, en realidad allí la radiación, si nosotros hacemos pasar la radiación por un agujero, esa radiación entra inmediatamente, como no hay nadie que la detenga, ella comienza a desviarse de un sitio a otro sitio, desde un sitio a otro sitio y nunca sale. ¿Comprendieron? Haciendo que la parte interna se sobrecaliente, producto de esa radiación. Eso es lo que nosotros llamamos efecto invernadero. El efecto invernadero se produce ¿por qué? Porque simplemente existe una capa en la parte superior que simplemente deja pasar ciertos rayos, pero cuando los rayos reflejan en la superficie terrestre, ellos rebotan y van hacia arriba y rebotan con la capa superior y van hacia abajo y están dando, en este caso, emitiendo energía en forma de onda hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y por supuesto, la superficie terrestre se calienta, que es lo que nos está sucediendo ahorita con ese efecto invernadero. ¿Oyeron? Ok, aquí es lo que nosotros llamamos potencia de radiación. La potencia de radiación la vamos a llamar con la letra G. G es lo que nosotros llamamos energía radiante incidente, o en este caso el flujo de calor que emite el sol. Si el flujo de calor que emite el sol llega hacia una superficie, parte de esa energía se refleja, como es esta flecha negra, parte de esa energía se queda dentro del cuerpo y parte de esa energía traspasa al cuerpo. Si nosotros colocamos una ecuación, la ecuación queda algo así sencilla. El flujo de calor viene siendo igual a G por ρ, donde ρ es lo que nosotros llamamos la reflexividad. O sea, un porcentaje de calor que se refleja. Más tau por G. Tau es lo que nosotros llamamos la transmisividad. O sea, es el flujo de calor que se puede transmitir a través del cuerpo. Y alfa por G. Alfa es lo que nosotros llamamos absorbida. Es el flujo de calor que el cuerpo absorbe. ¿Está bien? Quiere decir que hay un porcentaje de energía radiante que el cuerpo, vamos a llamarlo así, refleja. Hay un porcentaje de energía radiante que el cuerpo transmite y hay un porcentaje de energía radiante que el cuerpo absorbe. La suma debe ser igual a la energía radiante total. ¿Está bien? ¿Comprendieron? Ok.
Si nosotros cancelamos G con G con G con G, me quedan que este porcentaje no es porcentaje, sino que es el valor de una unidad. ¿Comprendieron? Ya. Aquí tendríamos el valor de la unidad. Sería una fracción de la absorbida, una fracción de la reflexividad y una fracción de la transmisividad. Transmisividad. ¿Vieron? Y esos factores, ¿no? Es igual a la unidad o al 100% si nosotros lo multiplicamos por 100. Ok, esto es para superficies, en este caso que habíamos hablado, como el factor de forma. Los factores de forma va a depender de cómo posicionemos esa energía radiante. Ok, aquí, un ejemplo acá. Si nosotros hacemos que la energía llegue, pase desde un sitio hasta otro sitio, si llega acá, llega frontalmente, pero si llega acá, apenas la roza en el área 1. Por lo tanto, existe una relación, en este caso, entre la forma que nosotros tenemos de él. Y para eso existen tablas, pero yo ahorita no quiero colocarme con eso porque en realidad es bastante complicado. Entonces yo no le voy a fastidiar la vida a ustedes acerca de esa forma que nosotros podemos establecer esos factores de forma. Preguntas. Ah, hay preguntas. Sí, profe. Pregunte. Profe, disculpe, ¿podría repetir la parte de Tao, o sea, de transmisividad, que no fije bien cuáles son los que significa cada uno? Ok. Son porcentajes de energía que se puede absorber, que se puede transmitir o se puede reflejar. O sea, en otras palabras, si el Sol llega a la Tierra, un porcentaje de esa energía radiante que está emitiendo el Sol la absorbe la Tierra. Está bien, pero no absorbe la totalidad. Un porcentaje de esa energía radiante la refleja la Tierra y otro porcentaje la transmite hacia el interior de la Tierra. ¿Comprende? Entonces quiere decir que la Tierra se calienta internamente, producto del Sol. Pero en la noche, ¿qué hace? Ella la emite. ¿Comprendes? Y por eso es que en la noche vemos Ok, y tocamos el suelo y vemos que el suelo está caliente y vemos, pasamos así la mano y vemos cómo, en este caso, observamos esa radiación que está emitiendo la Tierra. ¿Comprendes? Especialmente si estamos en ok. sitios calurosos. En sitios calurosos, perfectamente. Si estamos en la playa, vemos cómo la Tierra está caliente. También si estamos en la misma playa, observamos cómo en este caso en la mañana el agua está fría, pero en la tarde el agua está caliente y nos metemos en la noche y el agua sigue caliente. ¿Por qué? Porque ella ha absorbido una gran cantidad de energía radiante y por supuesto vemos cómo el agua se calentó y permanece calientica durante la noche. Eso es para las personas que han estado en la playa. Ok, este, para las personas que les gusta ver el cielo, si nosotros vemos a veces el cielo, de pronto el cielo se torna rojizo, ¿no? Y decimos va a llover. ¿Por qué decimos que va a llover? Ah, porque no, porque el cielo está muy rojo. Bueno, porque está rojo, porque está emitiendo radiación. ¿Radiación de quién? En realidad, una radiación que la absorbió el sol y por lo tanto, las nubes están excitadas. Por lo tanto, existe una gran cantidad de energía. Si esa nube se coloca en contacto con otra nube, que sería en este caso de potencial, de diferencial, de potencial, por supuesto, existe una descarga eléctrica y es lo que nosotros conocemos como el rayo. ¿Comprendieron? Y el relámpago sería la parte luminosa que nosotros vemos de esa radiación. ¿Comprendieron? Así de sencillo. Es una forma de cómo explicar la naturaleza. Ajá, pregunta. Otra pregunta. Ajá, no sabes quién es Tao, no sabes quién es Rock, no sabes quién es Gamma. Gamma la vamos a llamar, o la letra, perdón, alfa la vamos a llamar con la letra absorbida. A Ro la vamos a denotar con el nombre de reflexividad, ¿no? Y Tao nos la vamos a denotar con la palabra transmisividad. Cada fracción, la suma de esas fracciones siempre va a dar igual a la unidad, o mejor dicho, a la torta. ¿Comprendes?
¿no? Si nosotros dividimos la Claro, torta sí. en 3 y todas son diferentes, cada una tiene una fracción. Si nosotros la multiplicamos por 100, la suma de la torta sería el 100% y cada fracción sería un 25, un 30 y el resto sería el otro valor. ¿Comprendieron? ¿Ya? O si fuese un 20 o un 30, el otro sería un 50. ¿Ya? Entonces, en este caso, el 0,20, el 0,30 y el otro el 0,5. La suma me va a dar la unidad. Ajá. Otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? Si no hay otra pregunta, nos vamos con los ejercicios de radiación. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer los ejercicios de radiación. Ok, vamos a minimizar esto y nos vamos a este ejercicio. Ok, dice, aquí está, miren, bonito. Dice así. Considera a una persona que está parada en un cuarto mantenido a 22 grados centígrados. ¿Esa temperatura de quién es? Del aire Pregunta. del cuarto. Del aire del cuarto. Está bien. Quiere decir que si nosotros teníamos una persona y está parada, lo que me está dando sería el aire del cuarto. ¿Comprendieron? En todo momento. Quiere decir que en cualquier sitio vamos a conseguir el cuarto a una temperatura, la temperatura que está alrededor del aire sería 22 grados centígrados. Se observa que la superficie interior de la pared, del piso y el techo de la casa se encuentra a una temperatura promedio de 10 grados centígrados. ¿Esta temperatura quién es? Esta temperatura de 10 grados centígrados. Ajá. Vamos a colocar esto aquí. Ajá. Del Los 10 grados centígrados. Me dice, techo. vuelvo a decir. Se observa que las superficies interiores de la pared, piso y el techo de la casa se encuentra a una temperatura promedio de 10 grados centígrados. ¿Esa temperatura de qué? Ajá. Del techo, de las paredes, El techo y el de la piso. superficie. Pues. De la superficie del cuarto. ¿Comprendieron? Quiere decir que todo esto está, ¿cuánto? A 10 grados centígrados. Pero me dice que eso está en invierno. ¿Está bien? O sea, en una estación del año. Dice, y a 25 grados centígrados en verano. Quiere decir que esa temperatura cambia. ¿Comprendieron? Las temperaturas de la superficie de la pared y del piso cambia. No, pared, techo, piso cambia. Ok. Después dice, determine la razón de transferencia de calor por radiación. El flujo de calor por radiación. Bueno, tendríamos que ver cómo conseguimos la ecuación. Vamos a ver, echar un vistazo por acá. El flujo de calor por radiación debe ser igual a ¿quién? A la emisividad, que simplemente es una fracción de, vamos a llamarlo así, de la energía radiante de un cuerpo negro, multiplicado por la constante de Stefan Boltzmann, que sería sigma, multiplicada por el área de superficie, que sería el área de superficie de lo que nosotros estamos estudiando, por la temperatura de la superficie a la cuarta menos la temperatura de los alrededores. ¿Comprendieron? ¿Vieron? Seguimos leyendo. Entonces quiere decir que me dicen que determine, que aplique esa ecuación entre la persona y la superficie circundante. Quiere decir que yo voy a estudiar la persona como el objeto 1 y la superficie circundante sería el objeto 2. ¿Quién sería la superficie circundante? ¿Quién sería el objeto 2? ¿Quién sería? ¿Podría repetir, profe? Vuelvo a tener, aquí está escrito. Determine la razón de transferencia de calor por radiación entre esta persona y las superficies circundantes. ¿Quién sería esa superficie circundante? El techo, el suelo, el techo, el suelo, las paredes. Quiere decir que sería entre la persona y la superficie circundante. El flujo de radiación de la persona debe ser igual a la emisividad multiplicada por la constante de Boltzmann multiplicada por el área superficial. El área superficial tiene que ser de la persona, que es la que está emitiendo la radiación, por la temperatura, en este caso, de la superficie de esa persona
menos la temperatura, en este caso, de las paredes. ¿Comprendieron? ¿Vieron? Qué fácil y sencillo. Lo que pasa es que hay que analizar. Si nosotros no le echamos coco, olvídense que el coco se le va a abrir. ¿Ya? Entonces, allí tendríamos que establecer, primero que analizar a qué vamos a estudiar. Dice, si el área superficial expuesta y la temperatura promedio de la superficie exterior de ella, o sea, de la persona, es de 1.4 metros cuadrados y 30 grados centígrados. 1.4 metros es la superficie de la persona y 30 grados centígrados sería ¿quién? Ajá. La temperatura de la persona. ¿Vieron? Entonces tenemos la temperatura, si de los datos que estamos sacando, tenemos los 22 grados centígrados, que sería la temperatura del cuarto. ¿Vieron? Ajá. Los 25 grados centígrados y los 10 grados centígrados sería la temperatura de superficie en invierno y la temperatura de superficie en verano. Ajá. El flujo de la persona es la que me están pidiendo, pero sería el flujo de calor por radiación. El área sería el área de la persona, 1.4 metros cuadrados, y la temperatura sería esta temperatura de la persona, que sería 30 grados centígrados. ¿Vieron? Si nosotros vaciamos estos valores acá, me dicen que determine la razón de transferencia de calor por radiación de la persona en las superficies circundantes en el área superficial expuesta y la temperatura promedio de la superficie. ¿Está bien? Sería para invierno y para verano, porque para invierno hay una temperatura y para verano hay otra temperatura. E es la emisividad, en este caso, de la persona. ¿Ya? Sigma del cuerpo. Sigma, ¿quién sería? Sigma es la constante de Stefan-Boltzmann que dijimos que la habíamos visto por acá. Por aquí. ¿No? Que eran era una constante. 5,66. 169, algo así, ¿no? 5,6, no, 666 por 10 a la menos 8 66. vatios sobre metro cuadrado grados Kelvin. Ese es 5,557, algo así. Más o menos ese valor. ¿Está bien? Entonces quiere decir que vamos a utilizar este valor que está de este lado. ¿Vieron? Ahí tendríamos ese valor. Ajá, seguimos. Ay, Dios. Seguimos. Me pasé. Ay, cónchale, Dios. Ajá. Ajá. Ya, ok. Vamos por acá. Ajá. Entonces, quiere decir que el área superficial sería de la persona. ¿Está bien? El área de 1.4 metros cuadrados. Ese 5,66 por 10 a la menos 8 sería este valor sigma, ¿no? E sería la emisividad de la persona. Tendríamos que determinar en una tabla cuál sería la emisividad de un cuerpo, del cuerpo de una persona, ¿no? Y la temperatura sería la temperatura caliente. ¿Quién es la temperatura caliente? La de la persona. Está bien que se estaría a 30 grados centígrados. Pero nosotros no lo podemos colocar a 30 grados centígrados. ¿En cómo lo vamos a colocar? ¿En qué temperatura lo vamos a colocar? En grados Kelvin sería. En grados Kelvin. Tendríamos que sumar esos 30 más 273, ¿cierto? Y después elevado a la cuarta. Y la temperatura de alrededor sería para invierno, que sería 10, le hacemos el primer cálculo para 10, y para verano hacemos el segundo cálculo para 25. Esos 10 le sumamos 273 y esos 25 le sumamos 273. ¿Comprendieron? Seguimos hacia adelante a ver cómo es eso. Me queda que el flujo de radiación en invierno debe ser igual a la emisividad multiplicada por sigma, multiplicada por el área de superficie, por la temperatura de superficie, la cuarta, menos la temperatura de los alrededores en invierno, ¿cierto? Seguimos adelante a ver cómo es eso. Me dicen que 0,95. 0,95 es lo que nosotros llamamos la emisividad. Tuvimos que buscarla en tablas, ¿está bien? Para ver cuál sería, en este caso, la emisividad de un cuerpo, del cuerpo de una persona. ¿Está bien? La emisividad es el 0,95. ¿Ya? Ok. Sigma sería 5,67 por 10 a la menos 8. ¿10 a la menos 8 qué? En este caso sería vatios sobre metros cuadrados, porque estamos en el sistema de ingreso multiplicada por los grados Kelvin a la cuarta. ¿Comprendieron? Entonces, la temperatura de superficie serían los 30, que sería la de persona, más los 273. A eso tengo que elevarlo todo a la cuarta.
Y la temperatura en invierno sería 10. 10 más 273 lo elevo a la cuarta y, por supuesto, lo encierro entre corchetes y estaría en grados Kelvin a la cuarta. Grado Kelvin con grado Kelvin se cancela. Metro cuadrado con metro cuadrado se cancela y me queda que el flujo de calor de radiación en invierno estaría expresado en vatios. ¿Vieron? ¿Vieron qué sencillo? ¿Hay alguna pregunta? Así de sencillo es el problema. Por lo tanto, me da 152 vatios. ¿Vieron? O watts, como quieran llamarlo. Si lo quieren irlo en Gringolandia. Profe, Entonces, pero esa radiación sería de la persona a su hacia exterior. los alrededores. Esa radiación sería de la persona hacia los alrededores. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, Sí, pregunte. tengo una pregunta de cuando calculó el RAT en el invierno, ¿no? En la S0.95, Es la que emisividad no, de una persona. Tuvimos que buscarla en una tabla para poder determinar cuál sería la emisividad de una persona. Todos los cuerpos tienen una cierta cantidad de emisividad, o mejor dicho, una cierta cantidad de energía que nosotros podemos absorber. ¿Ya? Ustedes se habían dado cuenta, o aquellas personas que han ido a la playa y han pasado todo el día en la playa y de pronto en la noche están como plancha chino o como plátano en horno, volteándose de un lado hacia el otro lado. ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿Saben por qué? Porque, ¿por qué? porque resulta que en el día nosotros estamos recibiendo todo ese sol. Y por supuesto, nosotros somos como batería. Estamos recargándonos de sol, pero en realidad no es sol, es energía. ¿Comprendieron? Nos estamos recargando en energía. Y en la noche nos da esa insolación, ¿no? Esa temperatura que se incrementa, ese calor interno que estamos despidiendo a través de esa energía acumulada. ¿Comprendieron? Y por supuesto, a veces ni podemos dormir. Y comenzamos a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Y vemos que la cama queda completamente sudada y la temperatura en realidad es agradable. Pero es porque hemos recibido toda esa energía durante el día que en realidad la irradiamos en la noche. Entonces, a eso es lo que se llama insolación. ¿Comprendieron? Entonces, Sí, profesor, ya una cosita. Yo voy muy bien, muy bien. Ajá, pero todavía tengo dudas con ese 0.95, es una tabla. ¿Cuál es esa tabla? no la coloqué. No la colocaste. No la coloqué. ¿Qué hago? Hay algo que se llama Google. ¿Está bien? Ajá. Google no es un buscador. Ajá. Y ahí colocamos lo que nosotros queremos buscar. Yo quiero en realidad la emisividad de un cuerpo, vamos a llamarlo de la madera. Y buscamos la emisividad de la madera. Y nos va a dar una tabla grandísima. Y allí encontramos la emisividad de la madera y simplemente la seleccionamos. ¿Vieron? Google sirve para todo, hasta para copiarse. Está bien. Ajá. Hay otra pregunta. Lastimosamente, mis ejercicios no todos son así que se puedan buscar en Google, porque yo le cambio los valores. Ajá. Sí, pero si pueden conseguir ejercicios muy parecidos, por supuesto. Ajá. Sí, hay otra pregunta. Ok. Ok. Nada. Bien. Vamos al siguiente. El siguiente sería para verano, ¿cierto? Y vamos al verano. En el verano me dicen que el flujo de calor por radiación debe ser igual a ¿quién? A lo mismo. A la emisividad multiplicado por la constante de Stefan Boltzmann multiplicado por el área de superficie, que va a ser multiplicada por ambas temperaturas de la superficie y de los alrededores, todas las ambas elevadas a la cuarta potencia. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo al final sumar los 273, porque aquí no se va a cancelar. Acuérdense que esto sería exponencial, y como es exponencial, yo tengo que sumar primero los 273 y después elevado a la cuarta. E sería los 0,95, ¿cierto? Que sería la emisividad de la persona. Sigma sería la constante de Stefan Boltzmann,
como estamos en el sistema internacional, sería 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metros cuadrados, grados Kelvin a la cuarta. ¿Está bien? Multiplicado por el área de la superficie. Y el área de la superficie es el área de la persona. Sería 1,4 metros cuadrados. Multiplicado por la temperatura caliente. En este caso, la temperatura caliente sería la temperatura de la persona, que es la que está emitiendo radiación. Serían 30, pero nosotros tenemos que sumarle los 273 para llevarlo a grados Kelvin. Sería 30 más 273, me quedan 10 minutos. 30 más 273 elevado a la cuarta me va a dar la temperatura de superficie en grados Kelvin elevado a la cuarta. Menos, quitamos esto, menos la temperatura de los alrededores, pero ahora la temperatura de los alrededores cambió porque estamos en verano. Ahora, ¿cuánto es en verano? En verano me dice que serían 25. Ya no es 10, sino 25. Y colocamos aquí 25. Le sumamos 273, ¿cierto? Lo elevamos a la cuarta y todo eso me va a dar en Kelvin a la cuarta. ¿Comprendieron? Vamos a ver cómo es eso. Vemos que hasta acá. 0,95, como hemos dicho. 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metros cuadrados, grados Kelvin a la cuarta, multiplicada por 1,4 metros cuadrados, que es el área de superficie de la persona, multiplicado por 30 más 273, todo eso elevado a la cuarta, menos 25 más 273, todo eso elevado a la cuarta, en grados Kelvin a la cuarta, porque todo eso me va a quedar en grados Kelvin a la cuarta. Multiplicamos, sumamos y restamos, y por supuesto me va a dar 40,9 vatios. ¿Vieron? La pregunta que les voy a hacer a ustedes, ¿por qué esta de 152 en invierno y por qué esta 40,9 en verano? Profe, yo le iba también a preguntar esto. ¿Ah? Yo le iba a preguntar eso. Lo que yo pienso es que porque como la temperatura es menor en invierno, Ajá. y mayor en verano, en invierno tiene que irradiar Entonces quiere más decir que es temperatura para mantener su temperatura. Por lo tanto, el flujo de calor siempre va a ser directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Entre mayor sería la diferencia de temperatura, mayor sería el flujo de calor. Es lo que hemos dicho para la conductividad térmica. ¿Entendieron eso? Aquí la diferencia de temperatura prácticamente no hay. 25 a 30 prácticamente no hay. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que no hay suficiente flujo de calor por radiación o no se ve aparentemente. ¿Vieron qué sencillo? ¿Me quedan cuántos? 7,37 minutos. Vamos a hablar, ajá, no sé, en preguntas, respuestas, algo que ustedes tengan por allí. Vamos a invertir este tiempo para seguir a la tercera hora. Ajá. Pregunte, todo lo que ustedes tienen. Ajá. ¿Por qué se calienta la Tierra? Radiación. Por radiación. Ajá. En realidad sí. Porque Ajá, ¿y por qué ahorita en entra, Gringolandia se están muriendo y en Europa se están muriendo de frío? Bueno, porque o sea, obviamente fue el efecto invernadero, porque como por el efecto invernadero. Mentira, eso es también cambian mentira, las eso es temperaturas. mentira, ningún efecto invernadero, eso es mentira, ajá. Ah, Está bueno. inventando Entonces, ahí, no sé. está inventando. No, dame una respuesta válida. No inventé. Ah, ¿por qué en Gringolandia ahorita hay frío y en Europa hay frío? Hay una ola de frío. En realidad sí, hay parte de ese efecto invernadero, ¿está bien? Donde en realidad existe flujo de desplazamiento de aire frío que está en el norte y por supuesto la está impulsando hacia, vamos a llamar así, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero ese aire frío está quedando allí, ¿no? Ajá. ¿Por qué se producen los huracanes? Las placas tectónicas de la Tierra, al mover. No. Ajá. Vuelvo otra vez. ¿Por qué se producen los huracanes? Cuando las placas tectónicas.
No entendí nada. Está muy entrecortada la señal. Ajá. ¿Alguien le entendió a la chica? Dijo algo sobre las placas tectónicas. Sobre las placas tectónicas. ¿Los huracanes se hacen por las placas tectónicas? No, no es por las placas tectónicas. Ajá. Profe, tengo entendido que es por el aire frío y caliente. Ajá. ¿Qué pasa con el aire frío y el aire caliente? Eh, lo que pasa es que fue una cosa que yo leí de para niños, pues que era como que el aire frío y caliente se persiguen y hace que gire, pero me imagino Ay, que ¿qué es por pasa su con el aire densidad. caliente? El aire caliente en realidad, ¿quién la está haciendo? ¿Quién la está produciendo? Quién lo emite? ¿Quién lo está? Eh, la radiación. La radiación. ¿Está bien? Prácticamente nosotros hacemos en verano. Si nosotros tenemos julio, agosto, septiembre, estamos en verano. Prácticamente la zona que estamos por encima del meridiano. Si es así, quiere decir que todo lo que esté por encima del meridiano se está calentando. Al calentarse, por supuesto, las masas de aire se calientan. Al calentarse por la radiación, por supuesto, por diferencias de densidades que se da dentro de la convección, existe un desplazamiento de ese flujo caliente. Al producirse ese desplazamiento, por supuesto, inmediatamente hace que el aire fluya a través de la superficie. Pero no solamente eso, también comienza la entrada de invierno en el norte. ¿Comprendieron? ¿Por qué? Porque la Tierra, el meridiano, pasa hacia arriba. Y al pasar hacia arriba, el norte le llega menos energía radiante y por lo tanto el norte se comienza a calentar. Por lo tanto, hay un desplazamiento de aire caliente que choca con un aire frío. Al existir un desplazamiento entre aire caliente y aire frío, por supuesto se da un efecto convectivo, donde existe un movimiento. ¿Quién ayuda a ese movimiento? Por supuesto, la misma Tierra, como dijo la compañera. La misma Tierra, la misma, vamos a llamarla aceleración gravitacional, hace que el viento se mueva en forma circular. Al moverse en forma circular, inmediatamente se producen los huracanes. Entre mayor sea la diferencia de temperatura, mayor sería la velocidad de los huracanes. ¿Comprendieron? Entonces allí se produce por esa radiación y esa convección que nosotros tenemos allí. Entonces, si nosotros tenemos el efecto invernadero, por supuesto, los huracanes son cada vez mayores, cada vez son más bárbaros. ¿Comprendieron? Entonces allí tendríamos lo que es una radiación completa. Entonces, es lo que está ocurriendo ahorita, hoy en día, que los huracanes son prácticamente destructivos, y los tifones y todo eso. Entonces, ¿por qué? Por ese tipo de efecto que nosotros tenemos allá. La tierra hace rodar. Y el niño y la niña, ¿por qué se producen? ¿La qué? El niño y la No. niña. El niño que tanto mencionó Chávez. ¡Eso es culpa del niño! Nosotros no tenemos agua por culpa del niño. ¿Por qué se da el niño? ¿Qué es el efecto del niño? ¿Alguien ha oído hablar de eso? El efecto como tal, ¿cómo se produjo? No, profesor. Ok, tema para investigar entonces. ¿Por qué se produce el niño y la niña? ¿Está bien? También se produce en realidad por fluidos convectivos, en este caso, pero ya este sería por el mar. El mar produce un fluido caliente y también produce un fluido frío, producto de las corrientes marinas que se van desplazando alrededor de la Tierra. Si el fluido caliente baña la superficie de la Tierra, entonces quiere decir que la Tierra se vuelve más caliente. Al volverse más caliente, desplaza el aire. Al desplazar el aire, inmediatamente existe una zona árida sobre esa superficie y por lo tanto existe una sequía sobre ella, ya que el aire húmedo se desplaza. ¿Comprendieron? Igualmente pasa con la niña. Con la niña es lo contrario, es un frente frío de aguas que están frías, que circulan cerca de las costas. Al pasar sobre esa superficie, inmediatamente hay un exceso de humedad. Al existir un exceso de humedad, hay mayores tormentas, mayores lluvias y por lo tanto se da el efecto de la niña. El efecto de la niña es un exceso de lluvia, el efecto del niño es al contrario, una sequía. Entonces, pero son por fluidos convectivos que traen las corrientes marinas. Me queda un minuto. Ajá, se cae y volvemos otra vez con el siguiente ejercicio. ¿Les interesa? ¿Oyeron? El siguiente ejercicio. Sí, muy bien. Entonces se conectan, por favor. Sí se pudo cargar el siguiente video, profesor. No sé, ajá, ni siquiera vi.
Ajá. No sé. Va conectando YouTube. No sé. Se cargó. Sí, creo que sí. Creo que no. No, porque no se ve. Aquí dice. Ajá. Clase 3, proceso. El video es demasiado largo. No se cargó. Hay que volverlo a cargar otra vez de nuevo. Venezuela, mijo, estamos en Venezuela. Ahora Sí, tengo que volver otra vez. En la segunda sí carga.